Estás escuchando Milenio 3, por Ayuca Náutica. Otra cosa. Esas cañas, cortarlas, pero hoy mismo. ¿Por qué, don Francisco? Porque a la gente le ha dado por decir que cuando el viento sopla entre las cañas, se oye la voz del cepa que pide justicia desde la otra vida. Los lamentos de un pobre pastor asesinado. La España más negra y desconocida se compone de hechos y misterios que se convierten en leyenda con el paso del tiempo. A principios de siglo ocurrió uno de ellos en un paraje apartado y solitario, entre las poblaciones de Tres Juncos y Vega de la Osa. Una historia que 60 años después se convirtió en la primera película prohibida de la democracia. Un suceso que se hizo inmortal como el crimen de Cuenca. Cuatro y 7 minutos de la tarde. Esto es Milenio 3. Nos habéis preguntado, pues desde hace casi un mes nos ha extrañado y nos ha sobrecogido por esta historia, el crimen de Cuenca. Muchos habíais oído hablar de ella, a otros os sonaba. Recordabais una película muy polémica de Pilar Miró que se estrenó en 1980 y que tiene el galardón, como decía nuestro compañero Carlos Barroso, de ser la primera prohibida en la democracia. El equipo de siempre, el mejor: Katia Rocha, Carmen Porter, Carlos Barroso, este que os habla Iker Jiménez, y a los mandos técnicos Juan Carlos Ingelmo y el maestro José Antonio Hernández. Ocurrió hace mucho tiempo, pero todavía en Tres Juncos y Osa de la Vega se habla del error judicial, dicen, más escandaloso y triste de nuestra historia. Dos pueblos, Tres Juncos y Osa de la Vega, enclavados en el corazón de eso que los árabes llamaban Mancha, la Mancha, tierra seca. El 21 de agosto de 1910, José María Grimaldos López, alias el Cepa, pastor, acababa de vender unas ovejas de su propiedad y se dirigía por un camino vecinal. La mala suerte hizo que justo en ese cruce estuvieran trabajando dos personas, Gregorio Valero Contreras y León Sánchez Gascón, dos personas que, vamos a decirlo así, no eran muy bien vistas en el entorno popular. Estamos hablando del año 10, estamos hablando de un momento difícil. Por ejemplo, no eran muy lejanos los ecos de la Semana Trágica de Barcelona, de atentados del anarquismo más intransigente. Bien, pues estos dos pastores que trabajaban en esa finca, se les consideraba, o las habladurías decían, que eran anarquistas, que cantaban contra los ricos y contra la iglesia en la taberna del pueblo. Y comento esto porque es muy curioso. En este tremendo error judicial que hoy en esta investigación vamos a recordar, se confluyen, se mezclan todos los elementos dignos de la España más ancestral. La casualidad, que sabemos que muchas veces da giros para bien, en este caso se empecinó en llevar a estos hombres hasta una tortura sin límites. Se mezclan en esta historia del crimen de Cuenca visiones, sueños, maldiciones, invocaciones y sobre todo muchas dosis de mala suerte. José María Grimaldos, el Cepa, medía 1,47 metros. Decían los del pueblo que le faltaba más de un verano. Era un hombre que pasaba días y días, que a veces no daba noticias de su paradero y caminaba por los riscos y los montes, cuidando sus rebaños. Había desaparecido. Los primeros en ser preguntados por la Guardia Civil fueron estos dos hombres, claro, los que más cerca estaban del lugar de los hechos. León y Valera dijeron: ¿quién le va a hacer daño al pobre Cepa? Se habrá ido con las cabras, con las ovejas. Volverá, seguro, pero el Cepa no volvía. Un mes después, el 21 de septiembre de 1910, en el juzgado de Belmonte, su hermano, Urbano Grimaldos, ponía una denuncia. Pero lo hacía con un añadido. Le decía al juez, don Emilio de Isasa, que tenía la sospecha de que esos anarquistas habían acabado con su hermano, que le habrían robado el dinero
y que a buen seguro lo habían desmembrado y enterrado en aquella finca llamada El Palomar. Aquí entra en Baza en juego la España ancestral, la España profunda, esa que aún queda, que aún corre por muchos lugares. El clan de los Grimaldos, consternados, haciendo caso omiso a que no se encontraba ningún resto, ningún cuerpo, pasados ya un mes y medio de la tragedia, de la desaparición del Cepa, acudían a esta finca y rociaban la tierra y la fachada con agua bendita. Estaban seguros, algunos sueños premonitorios que aparecen constantemente en esta historia les indicaban que el Cepa estaba allí, como oíamos en la introducción, clamando justicia. La psicosis colectiva se apodera de los dos pueblos, que se enfrentan ya de una vez por todas y para siempre. Se llaman asesinos unos a otros. Hay auténticos disturbios. Y ocurre algo que es absolutamente crucial. Varias niñas, cuyos nombres y apellidos aparecen en los legajos y en los rollos oficiales de esta historia, aseguran que habían visto a un anciano espectral, caminando con un fardo y enterrándolo en aquel lugar justo. Otras personas hablaban de sueños del cuerpo del Cepa troceado y flotando en ese lugar. Era curioso porque los registros de la época hablan de la coincidencia de este tipo de hechos. Quizá era el miedo, quizá era la tensión en un lugar donde nunca antes había pasado nada. Lo cierto es que don Antonio Ruiz, el capataz de aquella finca donde trabajaban León y el Valera, fallece, y en el lecho de muerte, en la agonía febril, le confiesa al párroco lo siguiente, que no le cabe en la menor duda, que seguro que esos dos muchachos que él tenía trabajando y que consideraba buenas personas habían acabado con la vida del pobre Cepa. El párroco le pregunta ¿por qué? Y él dice que solo tiene una prueba, un sueño. El sueño de las piernas, los brazos, la cabeza, sin tronco, de ese pastor, gritando y siendo enterrada en esa tierra de su propiedad. La historia nos conduce ahora por unos vericuetos misteriosos. León y el Valera son conducidos a los calabozos. Y allí empieza una auténtica sangría. Son aislados desde el primer momento. Y claro, cada uno dice que es inocente, él no tiene nada que ver. Aseguran que habían visto a ese pastor caminando aquella última noche, pero que pasó de largo. La Guardia Civil no les cree, no hay pruebas, no hay cadáver, no hay ni un rastro, pero los interrogatorios son terribles. Y ellos empiezan, con la dureza de las torturas, a confesar cosas distintas. Y es que el dolor hace que los sentidos se enfanguen. Empiezan a acusarse uno a otro, aun sabiendo que eran inocentes. Cuentan que les arrancaron las uñas, les colgaron de sus partes, todo tipo de tropelías. La película El crimen de Cuenca nos lo recordaba así. Fue por equivocación. Era de noche y creíste que estaba robando. No es verdad. No sé de qué habla. No se puede decir eso. Nunca les dejaron estar juntos, no podían explicarse, cada uno en un calabozo en la población de Belmonte, y con aquellas torturas increíbles que nos parecen dignas de ciencia ficción, empezaban a surgir los más extraños instintos y autoacusaciones. Llegó un momento, después de un mes entero, se dice que de torturas intensas, que dieron una especie de versión extraña y más o menos coherente. La Guardia Civil se dirigió al cementerio de Osa de la Vega, donde estos dos reos, estos pobres hombres, dijeron haber enterrado al propio Cepa. Lógicamente, cuando empezaron a escarbar, ellos mismos, con sus propias manos, lanzando paletadas de tierra, no aparecía el cadáver por ningún sitio. Solo huesos viejos, ninguno eran los del Cepa. Eso motivó de nuevo volver al calabozo y nuevas torturas. Un año después, ni más ni menos, se hace pública esta sentencia. José María Grimaldos López penetró en el Palomar, inducido a ello con engaño por León Sánchez Gascón, en donde ya los esperaba Gregorio Valero Contreras, quien de un modo rápido, brusco e inesperado, sin que José María Grimaldos López pudiera percibirse, sospechar ni evitarlo, se abalanzó sobre este, le cogió de improviso por el cuello, en tanto que León Sánchez Gascón le daba con un garrote tan fuerte golpe a Grimaldos
que dio con este en tierra. Y 3 noches después, en la del 24 del expresado agosto, trasladaron el cadáver de José María Grimaldos junto a la pared norte del edificio, donde lo quemaron, machacaron con grandes piedras sus huesos, los colocaron dentro de una espuerta y los arrojaron a un río. Procede pues imponer a cada uno de los procesados León Sánchez Gascón y Gregorio Valero Contreras la pena de muerte, ya que el delito debe ser calificado de robo con homicidio. Un viaje en busca del misterio. Milenio 3. En la SER. La otra realidad. Fenómenos extraños. Misterios sin resolver. Milenio 3. En la SER. Nos habéis escrito constantemente ese Milenio 3 con número @cadenaser.com. Sabéis que es el punto de encuentro donde podéis decirnos de todo, criticar, alabar y sobre todo, importante, plantear temas. Este era uno de ellos, con muchos mails, curiosísimo, el crimen de Cuenca. Pero tenemos muchas más cosas en la madrugada de 3 a 4, nuestra hora completa. Carmen Porter, buenas tardes. Buenas tardes, Iker. Antes de nada, anunciar que los próximos días 8, 14 y 15 de junio, por la tarde, parte del equipo de Milenio 3 estaremos firmando nuestras obras en la Feria del Libro de Madrid. 8, que es domingo. 14 sábado y 15 domingo. Por la tarde, os esperamos. Esperamos veros a todos allí, a todos los que queráis acercaros. Y en la madrugada trataremos un tema muy curioso, los presagios de muerte y las supersticiones de los toreros. Caramba. Y como siempre, en nuestras secciones, las conspiraciones, las leyendas urbanas, el informativo, y daremos buena cuenta de esos mails. Además, que nos lleguen a Milenio 3. Cumplimos, Carmen, perdón que interrumpo, un año de programa justo hoy. Estamos de cumpleaños y rememoraremos aquel primer día. Veremos cómo empezabas ese Milenio 3 el 1 de junio a las 10 de la noche. ¿Cómo empezábamos? Por supuesto, os esperamos de 3 a 4, ya lo sabéis, la hora completa. Tenemos a 2 hombres en la cárcel cumpliendo condena, El Valera y León Sánchez Gascón. 2 hombres que no han vuelto a verse. Cada uno ha confesado una cosa distinta. 16 años de cárcel. Al final se salvan porque no se encuentra el cuerpo, nada ni rastro de ser enviados al garrote vil. Sin embargo, 16 años después, ahí es nada, ocurre algo sensacional. A ese pueblo, a Osa de la Vega, ya con casi todo olvidado, llega una carta. Alguien pide una partida de bautismo. Lo hace desde un pueblo que está a unos 40 kilómetros de allí. Increíblemente, lo firma José María Grimaldos López, que se quería casar. Un hombre analfabeto que de repente aparece como un fantasma, nunca mejor dicho. Estaba vivo. El cepa estaba vivo. La Guardia Civil, por supuesto, investiga los hechos y se da cuenta de que ese hombre simplemente se había ido, no había dado cuentas a nadie, había pasado unos días en el campo y había empezado una nueva vida. No sabía leer y había estado en un pueblo que solo se separaba de Osa de la Vega por una extraña sierra. Bien, lo más alucinante de esta historia es que nos demuestra que hace apenas un siglo, 40 kilómetros era un mundo de aislamiento, un mundo distinto. Hoy en día con internet, en un segundo sabemos lo que ocurre en Honduras o en Haití, da igual. En 1910 en España había un hombre, no sabía leer, 2 personas pagaban por su culpa y él no se había enterado absolutamente de nada. El cepa, con un montón de gente entre Juncos y la Osa de la Vega, observándole, con ese 1,47 metros de altura, con una boina, con chaqueta de pana, diciendo estoy vivo, regresa al pueblo. ¡Soy yo! ¡Estoy vivo! ¡Soy el cepa! ¡Estoy vivo! ¡Nadie me ha matado! ¡Soy el cepa! ¡Soy el cepa! Nadie me ha matado, estoy vivo, soy el cepa, he vuelto. ¿Cómo se quedó el juez, el párroco, los miembros de la Guardia Civil acusados de torturas? ¿Qué estaba ocurriendo? El muerto estaba vivo. Hemos investigado profundamente en Osa de la Vega y hemos encontrado a uno de los descendientes de una de aquellas personas, de León Sánchez Gascón. Y vamos a hablar inmediatamente con él. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. Daniel, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, bien. Daniel, nieto de León Sánchez Gascón. León Sánchez Gascón, sí. Cuando te digo crimen de Cuenca y te recuerdo la historia, ¿qué te viene a la mente, Daniel? Hombre, pues mira, me viene a la mente por una tristeza muy grande, porque fueron 2 personas inocentes que pasaron mucho, no solamente ellos, sino toda la familia, debido a un error que hubo, que fue un error judicial. Y más bien aquello pues lo tiraron políticamente y, en fin, fueron a la cárcel, estuvieron 12 años
y 4 meses pagando un crimen que no habían hecho. Porque mi abuelo me decía que jamás un cuerpo humano se sabe lo que puede aguantar hasta que le pase el caso, ¿sabes? Como a él le pasó. Porque él me decía que le habían dado más palos que a un burro le pueden dar cuando está enganchado en un carro y se queda atascado. Le habían dado más palos. ¿Tu abuelo te llegaba a comentar la historia? Mi abuelo me llegó a comentar algo, no mucho, porque mi abuelo cada vez que comentaba este caso, pues bueno, se le ponía hasta mal cuerpo, ¿sabes? ¿Cómo era él, Daniel? Él ¿Qué era un recuerdas hombre tú? muy fuerte, era un hombre muy fuerte y muy recto, ¿sabes? Y él, pues claro, nunca quiso comentar mucho en su casa de todas esas cosas porque no quería ni recordarlo lo que había pasado. Porque fue horrible los castigos que le dieron. Pero sin embargo, Daniel, lo que es cierto es que cuando ya se descubre la historia, cuando aparece el cepa, tu abuelo y su amigo Gregorio volvieron a ser amigos, se reencontraron. Sí. ¿Qué pensaban? Sí, se reencontraron cuando salieron de la cárcel. Pero claro, entonces uno a otro, porque uno pensaba de que que creían que era verdad esto. Ellos creían que le había matado el otro. Claro. Y el otro creía que había matado al otro. La Guardia Civil le decía, vosotros confesar, porque el otro estaba confesando y diciendo que has sido tú. Y al otro le decían lo contrario. Y bueno, ellos nunca confesaron de que le había matado al otro. Pero claro, ya llegaron en el momento que tanto eran los castigos que le daban, y le dijeron, le aconsejaron de que dijeran, que firmaran como que le había matado, si fuesen ellos culpables, para que lo dejaran tranquilo, porque si no los iban a matar. Los dos amigos, su abuelo y su compañero, que eran amigos de toda la vida, ¿cómo transcurrió su vida? Es decir, creo que trabajaron en Madrid luego, que el Estado se portó bien con ellos después. ¿Qué ocurrió? Luego, después que ya apareció el muerto, ¿sabes? Que era el vivo, por entenderos, pues resulta que ellos los colocaron en el retiro de guardas, el retiro. Y bueno, luego ya, claro, se hicieron amigos. Cuando salieron de la cárcel, ellos se llegaron a apuntar aquí en la cartera, pues la gente creía que había sido verdad, aunque no llegaron a ver ningún resto de nada, porque claro, ellos al dar esos castigos tan grandes, pues ya decían que se le habían enterrado en el cementerio, se le habían enterrado en un sitio, iban y cavaban allí, y nada, no encontraban ningún resto. Decían que si la habían matado, se le había echado de comer a los cerdos, y que los huesos lo habían secado con una piedra, y en fin, todas esas cosas, todas esas barbaridades que decían, que ya no sabían lo que decían por los grandes castigos que le daban. Les ataban, en su parte les ataban una cuerda, y se la ataban el pie, y les pegaban palos como un animal. Les daban de comer, lo poco que les daban de comer, les daban bacalao, y no les daban agua, los hacían de pasear por aquí por la garganta del río para que vieran el agua. Entonces mi abuelo se tiró al río a beber agua conforme iba esposado. Y entonces uno de los guardias civiles, que tanto lo castigó, con el mosquetón le dio en la cara y le abrió la cara, le hizo así una señal que siempre la llevaba él. Daniel, ¿y qué pasó luego se cuenta en el pueblo que tanto el cura como el guardia civil como el juez acabaron mal sus días, ¿no? Hablan de suicidios. Sí, ¿qué pasó? El guardia civil no. El juez dicen que se pegó un tiro. Y el cura se echó a una tenaja de vino, se echó de cabeza a una tenaja de vino y murió ahogado. Por la conciencia, ¿no? Que le reconcomía. Que tuvo, que fue el que más movió todo el tema. Y claro, y es que, claro, juzgar a una persona sin haber ninguna prueba, pues es un poquito fuerte eso. Una historia que marcó a toda la región. Daniel Sánchez. A toda la región, completamente. Nieto de León Sánchez Gascón. Ha sido un placer hablar con usted y que nos recuerde la verdad de esta historia y se demuestre que a veces hay errores judiciales que son fatales. Daniel, un abrazo muy fuerte y muchas gracias. Gracias. Para Rosa de la Vega, un abrazo. Adiós. El nieto, ni más ni menos, de León Sánchez Gascón, uno de los míticos presos del crimen de Cuenca. Lola Salvador Maldonado fue el autor del guión de esa película de Pilar Miró y nos hablaba, con datos certeros, de cómo jueces, párrocos, miembros de la Guardia Civil acabaron suicidándose después de conocer los años de tortura y los 16 años de condena de dos personas inocentes. La escuchamos. El cura, desde luego, se suicida, ¿no? El juez, que en la investigación que se hizo sobre el juez Isasa figura que ha muerto de corazón, ¿no? Pero justo que ha tenido un ataque al corazón y no ha podido acudir al juicio donde se le reclamaban, donde se le exigían responsabilidades, ¿no? Y curiosamente, en el caso de la Guardia Civil ocurre no solamente el Guardia Civil, aquel que fue realmente más acusado que ningún otro, ¿no?, de causar estas torturas. Un dato muy interesante de la época cuando lo estamos investigando es que ni siquiera existe
esa persona ni siquiera existe en los archivos de la Guardia Civil, cuando ya te digo en los papeles del Tribunal Supremo ahí están sus nombres, sus firmas y sus apellidos, ¿no? Enigmas en torno a un error judicial sin precedentes. Lola Salvador Maldonado nos habla de ese estreno famoso de la película en el que de repente ocurren demasiadas cosas. La escuchamos. Pues yo me di cuenta que ahí se iba a armar, no sé por qué. El caso es que el estamento, digamos, militar al que pertenecía entonces la Guardia Civil, ¿no? Pues dijeron que iban a estudiar si esa película atentaba contra la seguridad del Estado. Y ahí se paró la película. Estuvo la película parada una serie de meses, casi un año, y después pues todo quedó sobreseído y todo el mundo pensó que vaya una tontería y qué manera de meter la pata, ¿no? Porque ahí no había nada que pudiera ir ni en contra de la seguridad del Estado, ni atacaba nada, ¿no? Quedaron marcados los actores, los productores, la directora, por esta película y su impacto. José Manuel Cervino, uno de los grandes actores españoles, además de seguidor de este programa, uno de los actores míticos de la escena en España, nos recuerda aquellos primeros momentos, aquel secuestro increíble, en plena democracia, de una película que contaba el error judicial del crimen de Cuenca. Iba a estrenarse sobre el día 16 o 17 de agosto, no recuerdo exactamente la fecha, e incluso hubo un ensayo de estreno donde iba la gente a un cine de la calle Fuencarral y entonces pues secuestraron la película y le metieron un peso a Pilar Miró y la querían llevar a un tribunal militar. Entonces era una contradicción muy grande porque la democracia ya estaba en España, la Constitución estaba aprobada y bueno, fue un asunto muy desagradable de los últimos coletazos contra la libertad. Así fue la historia del crimen de Cuenca. Nos vemos de 3 a 4 en Milenio 3. Si quieres viajar a lo desconocido, no dejes de leer El Archivo del Misterio de Iker Jiménez, los libros del tercer milenio. Colección El Archivo del Misterio de Iker Jiménez, publicado por Editorial Edad. Próximos títulos ya a la venta: La Sábana Santa de Carmen Porter, Casas Encantadas de Francisco Contreras, El secreto de la Gran Pirámide de Manuel Delgado y Vampiros de Miguel Gómez Aracil.